¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muchas gracias nuevamente por elegirnos una vez más como su capacitadora oficial. Bienvenidos todas las personas que van llegando a esta comunidad. Gracias a todos los que ya tienen rato siguiéndonos. Recuerden que si todavía no le dan like aquí en nuestra página de YouTube, denle like, activen la campanita de notificaciones porque seguido estamos subiendo contenido para todos ustedes. Pues bueno, para todos los que no me conocen, me voy a presentar porque luego empiezo con la introducción y no me presento. Siempre se me va la onda en ese tema. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristina Hernández. Yo soy contadora pública y pues bueno, el día de hoy les voy a platicar sobre un tema que creo que es súper importante que lo veamos ahorita. O sea, estamos viendo deducciones personales para personas físicas que son las responsables de disminuir nuestro impuesto anual, aumentar nuestro saldo a favor y pues bueno, ayudarnos en el tema del cálculo a las personas físicas, ¿sale? ¿De qué estamos hablando o para efectos de qué son estas deducciones? Impuestos sobre la renta, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque es el impuesto que se paga de manera provisional cada mes y luego en la declaración anual hacemos el cálculo global y vemos por allí qué tenemos de resultado. Como tal, pues bueno, el artículo 1 de la ley nos obliga a pagar impuestos. ¿A quiénes? A residentes en México, a fuentes de riqueza que tengan en México o a establecimientos permanentes que tengan en México. Entonces, si tú eres residente permanente de México, vas a tener que pagar impuestos aquí. Si nos acotamos al tema de las personas físicas, pues bueno, las personas físicas pagan impuestos en México. ¿Y cuál es el impuesto que pagan? Impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Por concepto de residencia, y aquí es donde van a tener que presentar su anual. Del artículo 1 nos vamos a ir directamente al artículo 90, ¿sale? ¿Por qué? Porque el artículo 90 en el título cuarto es donde nos empieza a hablar de las personas físicas, porque las personas físicas son las que tienen el derecho de aplicar este tipo de deducciones que les acabo de poner. Únicamente a nivel anual, esto también es muy importante. Si nuestro cliente de contabilidad, de actividad empresarial, profesional, llega con una factura de un honorario hospitalario, no vamos a poder meter esa deducción en el pago provisional, ¿sale? Se queda en una cuenta que diga gastos médicos y en la declaración anual la tomamos como deducción, ¿sale? En provisionales no aplica, pero en la anual sí. Obviamente para sueldos y salarios, pues bueno, nos va a aplicar también para efectos de la declaración anual. En este artículo 90 nos dice que las personas físicas van a estar obligadas a pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan en bienes, devengados, en efectivo, o de cualquier otro tipo que la ley señale, que al final de cuentas, pues bueno, es un aumento de patrimonio y como tal va a ser lo que va a tener la obligación del pago de los impuestos, ¿sale? Y pues bueno, nos vamos a la siguiente laminita, que es donde nos dice quiénes son los obligados de presentar cálculo anual, ¿sale? ¿Cuáles son aquellos obligados? Porque recuerden que tenemos ciertas situaciones en las cuales te obliga, en las cuales tienes la opción y en las cuales no tienes que presentar tu declaración, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona física que acaba de cumplir 18 años o incluso ni siquiera cumplí 18 años todavía, simplemente tengo yo cero actividad, o sea, no tengo ingresos por sueldos, no tengo ingresos por actividad empresarial, no tengo nada, simplemente soy una persona física que soy residente de aquí de México. ¿Desde qué momento ya soy persona física? Pues desde el momento que nazco y me dan mi acta de nacimiento y me dicen esta persona es mexicana, ¿sale? La actividad económica ya es otra cosa, pero imaginémonos que esta persona recibe una herencia, un donativo, un premio o algo que se le parezca que sea superior a los 600,000 pesos. Aunque yo no tenga ningún tipo de actividad económica, voy a tener la obligación de presentar mi declaración anual para informarle a Hacienda que tuve este ingreso, ¿sale? Entonces aquí no va a haber una causación de impuesto porque a este tipo de temas, dependiendo obviamente de qué tipo de origen sea la donación y demás, o la herencia y así, pues bueno, no necesariamente causan impuestos, pero sí me genera la obligación de presentar anual. Primer tip que les doy, y esto se los he dicho ya en otras pláticas que hemos tenido. Tan fácil como estamos por presentar el cálculo anual de las personas físicas en México, que es la famosa declaración anual. ¿Sabías que si tú tuviste una herencia que te dieron en donde tuviste más de 600,000 pesos de ingresos, una donación o tuviste algún premio en donde ganaste más de 600,000 pesos, tienes la obligación de presentar tu declaración anual? Si no lo sabías,
Pues bueno, ya estás enterado y yo te puedo ayudar con eso. Contáctame para una asesoría. Lo suben a sus redes sociales, lo suben a sus estados, lo platican entre sus conocidos y les aseguro que más de alguna persona va a decir, híjole, no sé, mi papá me heredó esto o recibí yo una herencia de esto. O sabes que sí, solicité un préstamo. ¿Cómo que tengo que presentar anual? Pues sí es un préstamo, o sea, no es un ingreso. Entonces, este tipo de cosas, chicos, empiezan a hacer ruido entre nuestros mismos clientes y por esa razón, pues bueno, empezamos a tener pues un posible nicho de negocio, ¿sale? Ingresos superiores a los 400,000 pesos para asalariados. Cuando nosotros como patrones realizamos el cálculo anual de nuestros trabajadores, no nos da la opción de presentarle la declaración anual a aquellos colaboradores que hayan tenido más de 400,000 pesos de ingresos. ¿Por qué? Porque ya están obligados a presentarla de forma individual, ¿sale? Haber tenido más de un patrón en un mismo ejercicio fiscal, esto tampoco va a tener la obligación el patrón, ni uno ni otro, de los dos que haya tenido en el año, independientemente que hayan sido en tiempos separados o al mismo tiempo, no van a tener la obligación de presentar el cálculo anual, pero quien sí va a tener la obligación de presentar su declaración es el individuo que tuvo dos patrones en un año. Si recibiste asimilados al salario y sueldos y salarios o asimilados al salario por sí solos, vas a tener la obligación de presentar declaración anual. Ojo, porque esto es importante. He tenido muchas personas que dicen, es que tengo ingresos por asimilados, pero es que es el excedente del sueldo que me da mi patrón. En ese momento, pues bueno, de entrada es un esquema que no debería de estarse manejando de esa manera porque se entiende que todo es salario, pero si ya se está manejando así, entonces pagas impuestos por asimilados, pagas impuestos por sueldos y salarios y tienes la obligación de acumular el ingreso al final del año. Ojo con este tipo de personas, chicos. Si ustedes están en un esquema parecido a este que les estoy platicando, cuando realizamos el cálculo anual de una persona que tiene ingresos de dos fuentes diferentes y que ambas fuentes graban para efectos de impuestos, en la declaración anual se suman y se hace una determinación global. Entonces, si acá pagaba sobre el, no sé, 21% y acá paga sobre el 23%, estamos hablando que acá paga poquito y acá paga un poco más, pero cuando lo sumas resulta que no está ni en el 21 ni en el 23, sube al 28 o sube al 30, porque ya la suma de todos los ingresos te coloca en una tarifa más arriba. Ni la retención que te hicieron acá ni la que te hicieron acá te va a alcanzar para cubrir el impuesto que estás generando por la acumulación global, ¿sale? Entonces, en este tipo de casos, incluso las recomendaciones es generar todas las deducciones personales que puedas, porque eso te va a ayudar a bajar un poco la tarifa y probablemente ya con las deducciones puedas salir a tablas, ¿sale? Y esto pasa obviamente pues con otro tipo de actividades, pero al final de cuentas, que sepamos que, pues bueno, existe ese tema. Si tienes solo ingresos por asimilados, también vas a tener la obligación de presentar anual. Si quieres presentarla, aunque no tengas la obligación de hacerlo, por supuesto que también puedes optar por hacerlo, ¿verdad? Si dejaste de trabajar antes del 31 de diciembre, también son sujetos obligados a presentar anual porque el patrón no les hace el cálculo. Actividades empresariales y profesionales, por supuesto que tienen que presentar. Plataformas tecnológicas, siempre y cuando hayan optado por pagos provisionales. Arrendamientos, dividendos, asimilados y reciclo. Este último punto era reciclo, régimen simplificado de confianza. ¿Sale? También tienen la obligación de presentar su cálculo anual. Como les digo, estos puntos nos ayudan incluso hasta para generar clientes de declaraciones anuales. En el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es donde nos habla de la declaración anual y de las deducciones personales. ¿Sale? Aquí nos dice, las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los ingresos exentos y de aquellos por los que se haya pagado un impuesto definitivo, están obligados a pagar su impuesto anual mediante declaración que se presenta en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas. Recuerden que nosotros como personas físicas no podemos presentar la declaración anual fuera o más bien antes del 1 de abril. Y de hecho el 1 de abril siempre falla la plataforma porque es cuando normalmente el SAT está liberando el espacio para presentar anuales de físicas. Entonces, del 1 al 30 de abril es el periodo en el que normalmente presentamos esta declaración. Posteriormente, pues bueno, puede que haya prórroga, puede que no, pero el periodo es el mes de abril. A diferencia de las morales, que lo pueden hacer desde el 1 de enero hasta más tardar el 31 de marzo. ¿Sale? Al resultado de la tarifa, pues del cálculo global de la declaración anual, se le podrán efectuar los siguientes acreditamientos. Recuerden, pagos provisionales efectuados con anterioridad,
retenciones, que también las retenciones de salarios son las que disminuyen el impuesto de los trabajadores, impuestos que nos hayan retenido en el extranjero o por dividendos o por cualquier cantidad que hayamos recibido, a excepción del impuesto en tema de dividendos, hay una cantidad que es definitiva, esa no se va a considerar, ¿sale? Pero si tenemos algún otro tipo de distribución de intereses y demás que nos hagan una retención, la vamos a poder disminuir de nuestro cálculo anual. Si una persona física asalariada renuncia a mediados de diciembre y enseguida entra a laborar con otra empresa, los que presentan la declaración anual no rebasa los 300,000. Máster, sí tiene la obligación de presentar declaración anual esta persona porque tuvo 2 patrones en un mismo ejercicio, ¿sale? Entonces sí le genera la obligación de presentar la declaración anual. Cuando se tienen 2 patrones en el mismo año, aunque haya durado un mes trabajando, para ambos se tiene que presentar la anual siendo asalariados, sí. Y para los que estamos con honorarios también tienen que presentar declaración anual. No pedí la factura por tener suspensión de actividades. Ok, María, si no tienes la obligación de presentar anual, si no tienes ningún tema con la declaración, pues no es necesario que solicites la factura. ¿Cuáles se considerarían ingresos exentos? Es que es dependiendo. Por ejemplo, el ingreso de la venta de tu casa habitación es exento. Cada 3 años, soportando que viviste allí o demostrándole más bien al notario que viviste allí. Aquí hay 2 temas. O sea, el ingreso por la venta de casa habitación es exento, pero si ese ingreso exento supera los 600,000 pesos, tienes que enterarlo en tu anual. Muchas gracias. Tienes que enterarlo en tu anual. ¿Sale? Si es inferior a ese, pues no hay ningún tema. Los donativos tienen un tope. Los donativos para deducción, sí. Los donativos para recibir nosotros, también a partir de cierta cantidad ya se consideran otros ingresos, que de hecho aquí en la siguiente laminita les pongo un ejemplo, ¿sale? Por ejemplo, aquí, pues bueno, hay ingresos por sueldos y salarios, hay ingresos grabados, ingresos exentos, que los de sueldos y salarios, aunque sean exentos, de todas formas hay una parte en donde las pones en la declaración. Arrendamiento de inmuebles, hay una deducción ciega, hay una deducción por predial, pero también obviamente se paga impuesto de aquí. De enajenación de bienes existe un ingreso acumulable y un ingreso no acumulable, y para los que no tienen como más o menos relación con el tema de la enajenación de bienes, tenemos en Contateca una masterclass en donde explicamos por qué es ISR por ingreso acumulable y por ingreso no acumulable, porque pareciera que el no acumulable pues no juega para impuestos, pero sí, los dos generan impuestos y tienen un procedimiento que seguramente los que están en temas inmobiliarios, notarios y demás están muy familiarizados con este tema, pero también se tiene que hacer alguna declaración anual con este tipo de movimientos. Adquisición de bienes. Tienes ingresos por donaciones por 800,000 y causas ISR, por supuesto que lo causas. Hay un tope de extensión. Tú como persona física puedes recibir donaciones y tienen un tope, pero a partir de esa cantidad, lo que exceda ya genera impuestos y se tiene que pagar por adquisición de bienes. Intereses, pues también, y dividendos, pues bueno, tenemos un ISR que se causa y el definitivo, que ese no se acumula para efectos de la declaración anual. Si ese dividendo viene de CUFIN, pues bueno, el impuesto lo paga la persona moral y se lo lleva aparte, pero el tema del ISR definitivo, ese sí lo paga la persona física. Las mensualidades por el pago de la obtención de un terreno, ¿puedo deducirlas? Gracias. No se pueden, Pati. Bueno, ahí te va. La ley te permite deducir el pago de intereses reales por tu casa habitación. ¿Sale? Entonces, si lo que estás comprando es un terreno y no una casa habitación, no te va a permitir hacerlo. Y la mensualidad como tal no es la deducción. La deducción es el interés real que te cobran por el crédito hipotecario. Ahorita lo vamos a ver ya en las siguientes diapositivas. Si realicé una declaración provisional mensual, ¿ya no debo de incluirla en la anual? Sí, la provisional pues es como tal. La palabra lo dice, es provisionalmente abonas una parte y obviamente pues ya en la anual haces el pago correspondiente o el impuesto definitivo real, dependiendo del régimen en el que estás. Pues bueno, ya sería la forma en la cual harías tú el proceso de la deducción. En esta, pues bueno, actividad empresarial y profesional como tal, pues sus ingresos, deducciones y su base gravable que se debe de sumar al resto de los ingresos.
Y luego aquí nos dice, ¿qué son las deducciones personales? En el mismo artículo 150 nos dice que son gastos para disminuir el ingreso acumulable en la declaración anual de personas físicas y son las responsables de generar un saldo a favor de ISR o en su caso de aumentarlo o de disminuir el impuesto a cargo que pudiéramos llegar a generar. ¿Sale? Porque aquí también es importante mencionarlo, chicos. En años pasados, y bueno, todavía hasta la fecha, pero ya es menos el impacto que hay, pasaba mucho que las personas llegaban y decían, oye, es que quiero que me devuelvan los intereses de mi crédito Infonavit. O sea, ibas y sacabas tu casa y en ese momento querías llegar con el contador a decirle, esto pagué de intereses, que me los devuelvan. No funciona de esa manera. Tal vez la mayoría de los que estemos aquí ya lo entendamos y sepamos cómo es que se generan los saldos a favor en el anual, pero para los que no lo sepan, voy a hacer nada más rapidísimo una explicación. Tú tienes ingresos por sueldos y salarios, tu patrón hace una retención de impuestos, esa retención de impuestos se puede pagar con subsidio al empleo, si tu sueldo es muy chiquito el subsidio lo alcanza a cubrir, por ende no hay pago de ISR por parte tuyo, porque el subsidio lo cubre. Pero si tú empiezas a tener ingresos, por ejemplo, el subsidio te lo quitan a partir de los 7,000 pesos de ingresos. Si es excedente de eso, ya empiezas a pagar un ISR. Entonces, cada vez que va pasando tu pago, semana a semana, quincena a quincena, dependiendo de cómo te paguen, tú pagas el impuesto por ese ingreso que tuviste. Ese impuesto lo estás pagando, te corresponde, no tienen por qué devolvértelo. Lo que sucede a nivel anual es que te suman todos los pagos, te hacen una determinación global y esa retención o esa determinación normalmente cuadra con lo que te retuvieron mes a mes. Quedas casi tablas. Si tu patrón hizo las cosas bien, quedas casi tablas, o si no es que súper tablas del ingreso anual a lo que tuviste que haber calculado en tu declaración. ¿Sale? El tema que hacen las deducciones es que esas deducciones no estaban consideradas al momento de que recibiste el ingreso semana a semana de tu nómina o quincena a quincena. Entonces, si a ti te retuvieron impuestos sobre un ingreso anualizado de 500,000 pesos y metes deducciones personales, el impuesto ya no se te va a calcular sobre 500,000, va a ser sobre 450,000 pesos, suponiendo que tus deducciones fueron por 50,000 pesos. Entonces, de los 450, te determinan el impuesto, le restan los impuestos que pagaste, que te los calcularon en base a los 500, y entonces el impuesto es más chiquito, ¿sale? Y ahí es donde se genera el saldo a favor. ¿Qué hacen los intereses del crédito hipotecario? Te ayudan a sumar deducciones personales, ¿sale? Entonces es más o menos como nosotros tenemos que explicárselo a nuestros clientes, y como recomendación, si es por mensajito, escríbanlo y ténganlo ahí a la mano. Respuesta para explicar cómo se genera el saldo a favor, porque muchos les van a preguntar eso, entonces pues como para poder eficientar el tiempo. Y si no, si es por llamadita o lo que sea, pues bueno, tratar de explicarlo lo más rápido que se pueda para invertirle más tiempo a presentar anuales que en explicar el tema de los saldos a favor, ¿sale? Y pues bueno, estos que están aquí, chicos, son las deducciones personales que pueden aplicar ustedes o sus clientes. Honorarios médicos, dentales, psicología y nutrición, honorarios de enfermería, análisis, estudios clínicos, prótesis, gastos hospitalarios, funerarios, donativos, intereses reales efectivamente pagados de créditos hipotecarios. Ahorita vamos a ver el rengloncito de crédito hipotecario para reforzar un poquito el comentario sobre el terreno, para que vean cómo es que está redactado. Aportaciones voluntarias para el retiro, prima de seguro de gastos médicos, colegiaturas para kinder, primaria, secundaria o preparatoria. Estos que están aquí son los gastos que en general podemos realizar. Hay algunos, por eso les dije en un principio, ¿cuáles de ustedes han hecho estos gastos? ¿Sale? Ok, yo lo hice. ¿Cuáles de estos hiciste en efectivo? Híjole, pues 3 de los 10 que hice. ¿Cuáles de los que hiciste en efectivo estaban obligados a pagarse con medios electrónicos? Ahorita lo vamos a empezar a revisar, porque de los que sí estaban obligados y lo pagaste con efectivo no te va a servir. Pero del que no, corre, ve y pide tu factura porque sí te va a servir, ¿sale? Y esto también hay que explicárselo a nuestros clientes. Ahora sí, bueno, antes de irme a las siguientes diapositivas, porque las siguientes tienen mucha letra, voy a tratar de no leerla toda. Nos vamos a ir directamente al artículo 151, que es donde nos empieza a desglosar cuáles son las deducciones personales, ¿sale? La primera fracción es la que nos habla de honorarios médicos y vamos a revisar qué es lo que nos dice. ¿Qué vamos a poder deducir? Honorarios médicos, ¿sale? Servicios profesionales en materia de psicología y nutrición,
y van a tener que ser prestados por personas con título profesional legalmente expedido y con cédula. ¿Por qué lo aclaran esto? Obviamente por el tema de que en muchas ocasiones, por ejemplo, nos toca que vamos con el nutriólogo fitness buenísimo del gimnasio, pero resulta que el nutriólogo que dice que es nutriólogo fitness ha tomado un chorro de capacitaciones en nutrición y realmente es muy bueno, pero su carrera es administración. No tiene nada que ver con nutrición. Entonces, pues obviamente te puede dar una excelente asesoría, eso es muy bueno, pero no te va a servir como deducción personal. Obviamente te va a cobrar y todo. Incluso hasta si te diera factura, no podría ni siquiera facturarte temas en nutrición o no a tema técnico, profesional, porque sería incluso hasta un delito, ¿sale? Entonces, es importante que conozcamos esto para que sepamos también a quienes sí tenemos que pedirles factura para deducción y pues de quienes no nos van a servir, ¿sale? Ok, aquí nos dice para quiénes, ¿sale? Bueno, gastos hospitalarios, obviamente también. Oye, ¿sabes qué? Mi mamá tuvo una situación de salud, tuvimos que internarla 3-4 días en un hospital, mi mamá es ama de casa, no trabaja y yo hice el gasto de su recuperación en el hospital. ¿Puedo hacer deducible ese gasto? Por supuesto, al igual que de los hijos, nietos, ascendientes, descendientes en línea recta. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí nos empieza a desglosar de qué se trata, ¿sale? Ok, efectuados para el contribuyente, para cónyuge o persona que vivas en concubinato, ascendientes o descendientes en línea recta. Y bueno, aquí nos hace una aclaración, ¿sale? Esta persona, bueno, les decía el tema de la mamá, es ama de casa, no recibe ingresos. Si tú vas a hacer el gasto por una persona ascendiente o descendiente, o sea, familiar directo, no primos, no hermanos, no sobrinos, tiene que ser ascendientes o descendientes, esta persona no debe de estar percibiendo ingresos, no por lo menos en una cantidad mayor a un salario mínimo elevado al año. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, una persona trabajó 3 meses en el año y en esos 3 meses no superó la cantidad del salario mínimo elevado a 365 días, entonces va a poder efectuar deducciones por esa persona. Pero si esa persona por la cual quieres pagar trabajó 3 meses y se ganó en esos 3 meses una cantidad de, no sé, 30,000, 50,000 pesos, pues ya no vas a poder hacer deducción por ella en ese ejercicio, ¿sale? Y ahora aquí nos dice la parte importante, vayan anotando lo que dijimos ahorita de gastos médicos y demás. Estos aquí en la misma fracción nos dice que debe de estarse efectuando el pago mediante cheque nominativo, transferencia electrónica desde cuentas a nombre del contribuyente que va a efectuar la deducción, tarjetas de crédito, débito o de servicios, ¿sale? Esto es importante porque si este tipo de gastos los hicimos y no los pagamos con medios electrónicos de cuentas a nombre del contribuyente que va a efectuar la deducción, va a ser un no deducible y no nos va a servir para la declaración anual, ¿sale? Y pues bueno, obviamente siempre cuando te pide medios electrónicos, el mismo fisco nos dice, pues si estás en una zona rural donde no se puede, no te libero de esa obligación, pero para eso pues tendríamos que estar en donde efectivamente el SAT considere que son zonas rurales. Ejemplo, salimos de viaje a algún lado, llegamos a un pueblito súper arraigado en la sociedad y pues no estaba cerca de ningún servicio de salud. Mi hijo tuvo un accidente, lo tuve que llevar a la clínica del lugar y en esa clínica pues era una zona rural, no había manera de que yo pudiera pagar con efectivo, digo con tarjetas, transferencias ni nada y tenía que ser efectivo. Era una emergencia, tuve que hacerlo así. ¿Es deducible? Sí, sí es deducible, pues siempre y cuando la clínica te dé factura, ¿verdad? Ok. ¿Qué otro tema es importante? Que consideremos para efecto de los honorarios médicos y demás. Fíjense lo que nos dice aquí. Bueno, dentales también. Para efectos del párrafo anterior, también van a ser deducibles los pagos efectuados por honorarios dentales, de enfermería, análisis o estudios clínicos o prótesis o gastos hospitalarios o compra de cualquier alquiler de aparato para establecimientos o rehabilitación de un paciente, derivados de incapacidades. Y pues bueno, aquí en tema de incapacidades, pues hay la Ley Federal del Trabajo que avala cuáles son las incapacidades y siempre y cuando se cuente con una constancia de incapacidad que esté expedida por la Secretaría Pública en Sistema Nacional de Salud o que se deriven de alguna discapacidad en los términos dispuestos en la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad. O sea, te permiten hacer también deducciones por cualquier situación que se requiera. Por eso de repente por allí había un tema de que preguntaban, oye, ¿y qué pasa si me hago un tratamiento estético? Hay que revisar a qué se deriva un tratamiento estético. Si un tratamiento
que se considera estético a vista de la sociedad, te lo receta como tratamiento médico tu doctor de cabecera, va a ser una deducción, ¿sale? Siempre y cuando, pues bueno, se preste en un hospital, porque si vas y lo compras a una farmacia, pues no. Las compras de medicinas en la farmacia por ningún lado nos dice que son deducibles, a menos que se hagan en una clínica, ¿sale? Entonces, aquí es donde empezamos a ver que dices, pues bueno, ¿por qué el Botox va a ser deducible si el Botox es un tema estético? Si el Botox te lo está recetando tu doctor como un tratamiento médico para un tema de salud que tú tienes, pues sí va a ser deducible, ¿sale? Entonces, esos videos que vimos por allí con nuestros colegas de internet son reales. Sí podemos deducir el Botox siempre y cuando sea por salud, ¿sale? Al igual que la rino, por ejemplo, la rinoplastía. Una rinoplastía te la puedes hacer por varias situaciones, pero entre ellas es porque no me gusta mi nariz o porque no respiro y tengo un tema con la nariz. Entonces, obviamente, un tema no es estético y requiere una cirugía de nariz. Te la van a dejar preciosa, pero te van a aliviar un tema médico que tienes, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho criterio con este tipo de cosas. Ahora, esto es importante. También hay una parte en la cual te ponen un tope especial, que es el tope general para deducciones, que en este caso, pues bueno, es del 15% de los ingresos que tuviste o de 5 salarios mínimos elevado al año, si no me equivoco, ahorita vamos a verlo más adelante. Y esto es para todos tus gastos médicos, que es lo único que acabamos de ver hasta ahorita, vamos a ir sumando algunos otros, pero aquí te libera de este tope si es que la persona para la cual estás haciendo estos gastos tiene una incapacidad igual o mayor a un 50% de la capacidad normal. ¿Por qué lo hacen así? Porque bueno, es más que obvio que una persona que tiene una discapacidad, que sea un familiar tuyo, pues no va a tener los mismos gastos médicos o no vas a destinar el mismo recurso para esa persona que para otra persona que tal vez solo fue un accidente y se va a recuperar y demás, ¿saben? Entonces, o sea, por ejemplo, si tú tienes una persona que tenga más de un 50% de incapacidad y sea un ascendiente o descendiente en línea recta, el tope del 15% de tus ingresos no le va a aplicar únicamente a los gastos que realices por esta persona. Incluso en el llenado de la declaración anual hay una parte específica en donde pones los gastos de esta persona y esto pues les digo, les puede ayudar a aquellas personas que tengan este tipo de situaciones en casita. Para efectos de la deducción a que se refiere el segundo párrafo, pues bueno, en el comprobante fiscal se van a tener que reunir los requisitos para poder establecer que esta persona realmente tiene una discapacidad. Gastos funerales. En los gastos funerales, fíjense lo que nos dice. También recuerden que hay deducciones que tienen tope individual y tope general. Los gastos médicos únicamente entran al tope general, ¿sale? Que son los 5 salarios mínimos, que bueno, ya sabemos que son UMAS, no son salarios mínimos, son UMAS, pero la ley los redacta todavía como salarios mínimos. El 15% de los ingresos es el único que tienen, uno u otro, el que resulte menor. En gastos funerarios entran en el tope general, pero también hay un tope individual, ¿sale? Para este gasto. El gasto funerario únicamente se va a poder utilizar, obviamente no para el mismo contribuyente, porque pues ahí ya no sería una deducción para él, pero sí va a poder utilizarlo para ascendientes o descendientes, esposa, esposa o cónyuge. Y esto es importante, únicamente hasta que se utilice el gasto funerario, ¿sale? Si yo compré un paquete preventivo de gastos funerarios, no voy a poder hacerlo deducible aunque lo esté pagando, aunque ya lo haya terminado de pagar, que tenga mi vale de liberación, no, ¿sale? Sino hasta que se utilice. Por eso, en este gasto, no se necesita pagar con medios electrónicos, no te lo obliga, no te lo menciona en ningún lado. Entonces, primera situación que sí podemos ir a pedir factura. Oye, tuve la desgracia de que en mi familia falleció ascendientes o descendientes, esposa, esposo, cónyuge. Sí pagué el paquete funerario, el servicio funerario, pero pues lo pagué en efectivo. O sea, en ese rato ni cabeza tenía para de que hay transferencia, lo que sea. Es más, me cooperaron mis familiares y fui y lo pagué. ¿Te va a servir? Por supuesto. ¿Puedes ir a pedir factura ahorita? Sí, te tendrían que dar tu factura y puedes hacer la deducción, ¿sale? Esto hasta por un tope que es un salario mínimo elevado al año, ¿sale? Que son como 30 y tantos mil pesos más o menos. Entonces, este es el primer gasto que sí podemos ir a solicitar la factura independientemente de que no lo hayamos pagado con medios electrónicos. ¿Como cuáles son las zonas rurales que pone el SAT o dónde lo puedes ver? Normalmente lo puedes buscar en Google así tal cual, zona rural para efectos fiscales y te aparece. Es una liga que viene directamente de la página del SAT, pero es muy fácil de identificar y allí te dice cuáles son las localidades de México que se consideran zonas rurales. Si no facturó ingresos, pero me depositan en bancos
cuentas para declaraciones mensuales, ¿debo tomar todo lo que me depositen como ingreso? Si estás administrando gastos a cuenta de terceros, Ana Paola, yo me preocuparía más por el tema de la ley antilavado, porque si te depositan a ti para que tú pagues los impuestos de tus clientes, que es lo que alcancé a entender en el mensaje, estás administrando dinero de terceros. Entonces, no es un ingreso, pero sí te genera otro tipo de obligación en materia de antilavado. Entonces, mejor que ellos los paguen directamente. Los intereses. Fíjense lo que dice aquí, para que contestemos y reforcemos un poquito más la respuesta de la pregunta que nos hicieron sobre el terreno. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados para la adquisición de su casa habitación, contratados por instituciones integrantes del sistema financiero, pues bueno, ya ahí te dice que tiene que ser una empresa, bueno, del sistema financiero totalmente real. Y pues bueno, únicamente van a ser los intereses reales, que es el monto de los intereses efectivamente pagados en el ejercicio, que excede el ajuste anual. Pues ya te pone como una serie de datos para efectos de saber qué se considera interés real, que en realidad la constancia que te da el banco perfectamente viene separada esa parte. ¿Sale? Oye, tengo 2 casas. ¿Puedo hacer deducible la de los 2 créditos? No. Oye, tengo un terreno, ¿puedo hacer deducible la del terreno? No. Compré locales, ¿lo puedo hacer? No. Vivo en esta casa, pero voy a comprar otra para rentarla. ¿Puedo hacerlo? Pues mira, yo te dijera que en la casa en la que estás, si ya no la debes, si ya no estás pagando crédito, pues entonces compras la otra casa. Si la quieres rentar, pues nadie se tiene por qué enterar, y tu casa habitación que sea esta, ¿sale? Porque así como está redactada la ley, si te llegan y te revisan, que tal vez sea muy difícil que lo hagan, pero si llegan y te revisan y dices tú que esa casa pues la estás rentando y no vives allí, no es tu casa habitación, no te van a tomar en cuenta esas deducciones, ¿sale? Ok, y aquí si se fijan, solamente nos pide que se expida el comprobante fiscal que conste el monto del interés pagado, ¿sale? No nos dice absolutamente nada de pago con cuentas a nombre del contribuyente. Entonces, si el contribuyente fue y realizó los pagos en ventanilla, va a poder hacer la deducción sin ningún problema del interés, siempre y cuando tenga la constancia del pago del crédito hipotecario. Y luego acá nos ponen otro tema, que son las aportaciones complementarias para el retiro realizadas directamente a la subcuenta de aportación de retiro, ¿sale? Estas aportaciones voluntarias realizadas a nuestro retiro, sabemos que nosotros, los que cotizamos después del 97, ya no vamos a tener más que lo que ahorremos, que es el fondo de nuestro retiro. Entonces, pues obviamente el gobierno nos incentiva a ahorrar a ese tema para que podamos tener un poquito más de dinero cuando nos retiremos, y el monto de deducción va a ser hasta por un 10% del ingreso acumulable del contribuyente del ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan el equivalente a 5 salarios mínimos generales del área geográfica elevadas al año, ¿sale? Este punto que está aquí, la fracción 5 que estamos viendo, que son las aportaciones voluntarias para el retiro, no entran en el tope general. Recuerden, los intereses reales y los gastos médicos y los funerarios sí entran en el tope general, en el del 15% o los 5 salarios elevados al año. Las aportaciones de retiro no, ¿sale? Esas están adicionales y tienen un tope particular, pero no las vas a meter al tope general, se suman. Ahora, los rendimientos que se generen antes de que cumplan, pues bueno, acá nos dice que si nosotros retiramos un plan de retiro antes de que sea nuestra edad de retiro, va a ser acumulable, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los planes de retiro que contratemos, porque hay unos que se contratan de manera personal, para efectos de que podamos hacer la deducción adecuadamente y que no vayamos a tener al rato problemas con temas de impuestos, porque el plan en realidad no era para el retiro. Las primas por seguros de gastos médicos complementarios o independientes que preste el servicio de salud al tema público, lo puedes hacer por ti, por tus nietos, bisnietos, tataranietos, hijos, papás, abuelos, bisabuelos, esposa, esposo o cónyuge, ¿sale? Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta, siempre y cuando sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas de la escuela. Oye, yo contraté el servicio de transporte, pero los demás no va a ser deducible, ¿sale? Las colegiaturas las vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí si se fijan en la fracción séptima sí nos dice que se efectúen mediante cheque nominativo, transferencia electrónica de cuentas a nombre del contribuyente. Entonces, ¿cuál nos están poniendo?
la fracción séptima. Oye, ¿y la aportación de retiro? Oye, ¿y la prima por seguro de gastos médicos? Tampoco te la condicionan, ¿sale? Y obviamente también te liberan de la obligación las autoridades fiscales si no tienes un tema de acceso a sistema financiero en esa parte. Para que procedan las deducciones a las que se refiere la fracción 1 y segunda que anteceden, deberán acreditar mediante comprobante fiscal las cantidades correspondientes efectivamente pagadas en el calendario a instituciones residentes en el país y que el contribuyente no recuperó parte de dichas cantidades y únicamente se va a deducir la cantidad no recuperada. ¿A qué se refiere este punto, chicos? Cuando nosotros tenemos, los que ya tienen seguro de gastos médicos sabrán a qué me refiero. Pero cuando tú contratas una póliza de prima de seguro de gastos médicos, contratas y la estás pagando, y si tienes una eventualidad puede suceder dos situaciones y dependiendo de la póliza pues son las condicionantes, ¿verdad? Pero por ejemplo, te detectaron una enfermedad. Entonces, como es una enfermedad general, normalmente pues te ponen un deducible y el famoso coaseguro, ¿no? Entonces el deducible es, ok, vas a pagar cierto porcentaje sobre el gasto que se esté realizando con un tope de tanto. Y el coaseguro es, pues bueno, otra cantidad que tienes que pagar. Entonces hay formas en las cuales pues tú vas, por ejemplo, te detectan la enfermedad y pagas que las consultas, que los medicamentos, porque aquí sí te cubren también todo el tema que te recetó el doctor, que es diferente, ojo, no estás deduciendo como tal el medicamento, ¿sale? Estás facturando gastos que tu seguro te va a cubrir, pero el medicamento como tal no lo vas a poder deducir, simplemente te va a servir para llegar a esa cantidad que tu seguro te dice que a partir de esa cantidad ya no vas a gastar nada, ¿sale? Entonces, todo lo que a ti te toque pagar, siempre y cuando no sean medicamentos, te van a servir como deducción. ¿Por qué? Porque eso el seguro no te lo paga. Esa es la parte que a ti te toca cubrir por esa enfermedad, ¿sale? Entonces, tener muy en cuenta eso. Si nosotros tenemos cubierta una parte y esa nos toca pagarla, vamos a poderla deducir. Lo que el seguro me reembolse, no. Porque luego pasa que en accidentes no te cobran, por ejemplo, el deducible, solo el coaseguro. Y entonces tú vas y pagas la consulta o vas y pagas el yeso o la radiografía o lo que sea que te hayan pedido para poderte revisar y luego el seguro te regresa ese dinero. Pero para que te lo regrese tú lo tienes que facturar. Entonces la factura te aparece, pero no va a ser una deducción porque ese dinero te lo regresan, ¿sale? Ok. Los requisitos establecidos en el capítulo 5 de este título no son aplicables en deducciones personales a los que se refiere este artículo. El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes no va a poder exceder de la cantidad que resulte menor. Eso era el tope general que les decía, de entre 5 veces el salario mínimo, que bueno, aquí ya se los puse como la UMA, o el 15% total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se paga el impuesto, o sea, los famosos exentos, ¿sale? Y pues bueno, esto no se va a aplicar a la fracción quinta de este artículo. ¿Cuál es la fracción quinta? La de las aportaciones del retiro, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Oye, me adapté lentes. Fui al nutriólogo, tuve gastos médicos, hospitalización, honorarios médicos, hice aportaciones para el retiro. Todas las 6 anteriores van a ser con un tope máximo del 15% de mi ingreso o de 5 UMAS elevadas al año, ¿sale? Pero la aportación para el retiro se va a adicionar a eso con su tope específico. Entonces ya tengo acá hasta 100 y tantos mil pesos, por aquí más adelante les traigo más o menos una cantidad de referencia, pero le voy a poder sumar lo del tema de las aportaciones para el retiro que esté realizando. ¿Qué otra cosa se va a poder sumar a esta cantidad? O sea, que no entra dentro del tope individual. Las colegiaturas. ¿Colegiaturas de quién? De mis hijos, de mis nietos. Vamos a tener a alguna persona que esté en primaria, que esté en preescolar, que esté en secundaria, en bachillerato técnico o preparatoria y vamos a poder hacer deducibles estas cantidades. ¿Qué no me va a hacer deducible? Las guarderías, el famoso nursery, que es el que está antes de entrar a primero de kinder, porque eso no se considera un grado escolar. Aquí en esta parte donde está el decreto que publican cada año, que eso también es importante, que la deducción por colegiaturas es mediante decreto. Entonces, por ende, cada año tenemos que estar revisando que el decreto siga vigente.
Si no siguiera vigente, no se preocupen, habría un escandalazo, entonces nos daríamos cuenta sí o sí. Los legisladores no pueden pasar por debajo del agua esto, entonces si sigue vigente, vamos a poder tenerlo siempre, y si no, nos vamos a dar cuenta todos, no se preocupen. ¿Cómo está el tope de las deducciones? Así como lo dice esta laminita. Preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato o su equivalente. Si se fijan, y esto tiene sentido, el preescolar te permite deducir más que la primaria, porque normalmente en preescolar gastas más, no sé por qué. Pero bueno, primaria, 12,900, 14,200 para preescolar, secundaria tenemos 19,900, profesional técnico 17 y bachillerato su equivalente 24,000. ¿Universidad se puede? No, no se puede. ¿Sale? Solamente hasta el nivel preparatoria, que es la educación básica, como quien dice. La deducción es por niño, entonces si una familia tiene 2 hijos y los 2 papás trabajan, que un papá agarre la deducción de un hijo y el otro papá agarre la deducción del otro hijo, ¿sale? Porque si es un solo hijo, o lo agarra uno o lo agarra el otro. Nada de que yo deduzco 14,200 y tú otros 14,200, porque pues así nos va a beneficiar a los dos, porque resulta que la colegiatura es más cara. No se va a poder, ¿sale? Es únicamente deducción por individuo. Y aquí en esta parte es donde pues nos adiciona el tema de a quién podemos gastar. Contribuyente, esposo, concubino, ascendientes o descendientes en línea recta, siempre y cuando ninguno de ellos perciba durante un año de calendario ingresos en cantidad igual o mayor a una UMA elevada al año, que como les digo es el tema del salario mínimo. Lo mencionan, pero para todo excepto el salario, que ya sabemos que ya no lo aumentaron, va a haber un aumento del 20%, pues bueno, se toma el valor de la UMA, ¿sale? Deben estar pagadas con cheque, transferencia, tarjeta de débito, crédito de cuentas a nombre del contribuyente que va a efectuar la deducción. Este punto de aquí, chicos, nosotros siempre se los recomendamos a los clientes porque luego al rato se confunden y dicen, oye, es que me dijiste que este sí, que este no, pero cuál sí se podía y cuál no. Obviamente, por control, si podemos pagar todas las deducciones por medios electrónicos, qué mejor. Pero si ahorita en este momento por alguna razón ustedes realizaron algún gasto durante el ejercicio y no lo pagaron con medios electrónicos, vayan y pidan factura de los que sí nos permite la ley, porque sí nos los va a poder dejar, ¿sale? Obviamente la recomendación es, oye, los siguientes págalos con tarjeta, ¿sale? Pero si fue un gasto médico, pues bueno, ese si no lo pagaron con tarjeta, transferencia, no nos va a servir, pero los otros sí. ¿Sabes? Entonces, para irlos revisando y poderlos tener ahí a la mano. O el 15% de los ingresos, pues bueno, es el tope. El gasto funerario tiene un tope individual de 31 y entra en el tope general. Los donativos un máximo de 7% del ingreso acumulable del ejercicio anterior y también entra en el tope general. Aportaciones voluntarias para el retiro, máximo 10% del ingreso o 5 UMAs elevadas al año. Estas no entran en el tope general, se adicionan. ¿Sale? Lentes graduados tienen un tope de 2,500 y las colegiaturas se las volví a poner aquí para efectos de que puedan tenerlo a la vista. Tengo una duda, ¿es deducible los gastos de viaje a las personas físicas por honorarios o tienen un límite de pago? Son deducibles, María, los gastos de viaje y sí tienen un límite para efectos de viáticos. Los ingresos son míos de mi actividad preponderante. Todo lo que me depositan en bancos, solo que no me piden factura, por eso no facturo. Los debo considerar en las declaraciones y sí es mucho. Ana Paola, totalmente. De hecho, acércate con nosotros y con todo el gusto del mundo te podemos dar una asesoría completamente gratuita. Sí es por tema de actividades empresariales para que puedan tener más claro este panorama, ¿sale? Porque seguramente muchos colegas que están aquí conectados van a decir, no, por favor, no hagas eso, acumúlalos. Hay muchas opciones para no pagar tanto. El régimen de sueldos y salarios es deducible las primas de seguros, totalmente, Yolanda, pero no de autos, no de vida. Sale únicamente gastos médicos. Los lentes graduados son deducibles hasta por 2,500 por cada hijo. Sí, Leticia, le adaptas lentes a toda la familia y 2,500 por persona, ¿sale? Incluso los tuyos también. Tienen que ser graduados, esto es muy importante. Buenas noches. Si hago una transferencia de una cuenta a otra de la misma cantidad, ¿lo considero como ingreso en mi declaración anual? No, Marco, las transferencias entre tus cuentas propias no son ingreso. Los consumos en restaurantes de personas físicas con actividad empresarial son deducibles y en qué porcentaje. Sí son deducibles, Eva, y depende. Si están dentro del domicilio fiscal, el porcentaje de deducibilidad es como del 8%, 8.5% si no me equivoco.
Y si son viáticos, sí son completos, pero tienen un tope de aproximadamente 750 pesos diarios, también si no me equivoco. A veces no traigo los datos aquí frescos, pero más o menos. Y seguro alguno de ustedes me va a dar la razón o me va ahorita a corregir también si es que no está el dato correcto. Y pues bueno, de mi parte, chicos, es todo. Y pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Que tengan unas felices fiestas. Espero poderlos seguir saludando porque ahí en redes sociales vamos a estar muy activos. Pero bueno, pues ojalá que tengan un mes de diciembre excelente, un cierre de año súper bonito, y pues que pase rápido todas estas fechas, porque luego de repente ya se nos empieza a juntar el trabajo. Entonces pues ahí estamos al pendiente. Chicos, un abrazote, muchísimas gracias por estar aquí y cuídense mucho. Nos vemos pronto en una siguiente capacitación. Hasta luego.